¿Y si el 30 de junio no viniera a darte suerte? ¿Sino a mostrarte si realmente te animás a ocupar tu lugar? Porque este día se mueve una energía muy potente. Júpiter entra en Leo y casi al mismo tiempo Marte en Géminis empieza a tensionar el eje de los nodos lunares. Y cuando yo miro esta combinación, no la veo como un tránsito más, la veo como una especie de llamado interno. Como si algo en el cielo dijera, bueno, ahora sí, mostrame quién sos cuando dejas de achicarte. Júpiter entra en Leo el 30 de junio y esto abre un ciclo largo, expansivo, creativo, muy conectado con la identidad, el brillo personal, el corazón, la confianza, la alegría, el deseo de vivir con más presencia. Júpiter es el planeta que expande todo lo que toca. Donde pasa Júpiter, algo crece. A veces crece la fe, a veces crece la abundancia, a veces crece las oportunidades y a veces también crece lo que veníamos escondiendo, porque Júpiter no siempre trae solamente cosas lindas envueltas en un moño. Júpiter amplifica. Entonces, si yo estoy conectado con mi deseo real, con mi creatividad, con mi autoestima sana, este tránsito puede sentirse como una apertura enorme. Pero si estoy parado desde la inseguridad, desde la necesidad de aprobación o desde el ego herido, también puede mostrarme con mucha claridad dónde estoy buscando validación afuera en lugar de reconocer mi propia luz. Leo es el signo del sol, es el signo del corazón, es la energía del escenario, de la expresión, del juego, de la creatividad, del niño interior, del amor propio, de la valentía para mostrarse. Pero también tiene una sombra, el orgullo, la necesidad de tener razón, el drama, el querer ser visto a cualquier precio, el sentir que si no me aplauden no valgo. Entonces, con Júpiter entrando en Leo, la pregunta profunda no es solamente ¿en qué área de mi vida voy a tener suerte? La pregunta real es, ¿me estoy permitiendo brillar desde el alma o estoy actuando para que me miren? Y esto es muy fuerte, porque venimos de tiempos donde mucha gente se acostumbró a esconderse, a bajar el tono, a no decir lo que piensa, a postergar proyectos, a no mostrar su talento por miedo a la crítica. Y Júpiter en Leo viene con una energía completamente distinta. Viene a decir, salí, mostrate, creá, decí lo tuyo, anímate a hacer eso que te prende por dentro. Pero hacelo desde el corazón, no desde la competencia. Hacelo desde el amor propio, no desde la soberbia. Hacelo porque tu alma necesita expresarse, no porque necesitas demostrarle algo a alguien. Y ahí entra Marte en Géminis haciendo cuadratura con los nodos lunares. Marte es acción, deseo, impulso, enojo, movimiento, decisión. En Géminis, Marte se vuelve mental, rápido, verbal, inquieto. Quiere hablar, responder, discutir, moverse, saltar de una idea a otra. Y cuando Marte toca los nodos, toca algo evolutivo. Los nodos lunares tienen que ver con dirección de vida, con aprendizajes del alma, con esos cruces donde una decisión parece chiquita, pero en realidad te corre de camino o te devuelve a vos mismo. Entonces esta combinación puede sentirse como una mezcla de entusiasmo y nervios. Por un lado, algo adentro tuyo quiere crecer, abrirse, expresarse, mostrarse. Por otro lado, Marte en Géminis puede traer ansiedad, impulsividad, palabras que salen sin filtro, ganas de resolver todo ya, conversaciones intensas, decisiones apresuradas. Es como si el corazón dijera, quiero brillar, y la mente dijera, apúrate, contestá, hace algo, no pierdas tiempo. Y ahí está el desafío, no confundir movimiento con avance. No todo lo que se mueve te lleva a donde querés ir. A veces moverse mucho es una forma de no sentir. Yo veo este momento como la imagen de una persona parada frente a un escenario. La luz se prende, el público está ahí, pero antes de salir aparece una voz interna que pregunta, ¿vas a salir desde tu verdad o desde tu personaje? Porque Leo puede ser autenticidad, pero también puede ser máscara, puede ser brillo real, pero también puede ser actuación. Y Júpiter va a agrandar eso. Si estás siendo auténtico, te potencia. Si estás actuando desde la herida, te lo muestra. Este tránsito toca mucho la autoestima, pero no la autoestima superficial, de mirarse al espejo y decir soy genial, aunque no lo sienta. Hablo de una autoestima más profunda, esa que se construye cuando dejo de traicionarme, cuando sostengo mis decisiones, cuando respeto mi deseo, cuando me permito ocupar espacio sin pedir disculpas por existir. Porque muchas veces decimos que queremos brillar, pero cuando llega el momento de escondernos, nos da vergüenza vender, mostrar, hablar, crear, decir,
esto soy, esto hago, esto quiero. Y esta energía viene justamente a mover esa vergüenza. También puede traer una revisión fuerte sobre el reconocimiento. ¿A quién le estoy pidiendo permiso? ¿A quién quiero impresionar? ¿De quién espero una mirada para sentir que valgo? Porque Júpiter, en Leo, puede traer expansión, pero también puede inflar la necesidad de aplauso. Y ahí Marte en Géminis puede hacer que reaccionemos rápido si alguien no nos valida como esperábamos. Podemos sentirnos más sensibles a las palabras, a los comentarios, a las comparaciones, a los silencios. Por eso estos días conviene observar mucho antes de responder. En lo emocional esto puede sentirse como una subida de fuego interno. Más ganas de hacer cosas, más deseo de crear, más necesidad de alegría, más cansancio de lo gris, de lo tibio, de lo automático. Pero también puede sentirse como una irritabilidad, impaciencia, orgullo herido, ganas de cortar con vínculos, proyectos o situaciones de golpe. No digo que todo impulso sea malo. A veces el impulso es una señal del alma. Pero con Marte en tensión a los nodos, yo tendría cuidado con actuar desde el enojo del momento, porque puede haber conversaciones que marquen un antes y un después. Júpiter en Leo activa muchísimo el plexo solar y el corazón. El plexo solar tiene que ver con la voluntad, el poder personal, la confianza, la decisión. El corazón tiene que ver con la autenticidad, el amor, la generosidad, la conexión verdadera. Entonces, cuando esta energía está bien canalizada, sentimos entusiasmo, presencia, magnetismo. Nos animamos más, volvemos a jugar, nos acordamos de lo que nos gusta, recuperamos fuego vital. Pero cuando está desordenada podemos caer en orgullo, dramatización, necesidad de control o búsqueda desesperada de reconocimiento. Marte en Géminis activa mucho la mente y la garganta. Puede traer pensamientos rápidos, ideas nuevas, conversaciones pendientes, ganas de explicar, defender y convencer. Y acá hay una clave. Usar la palabra como herramienta de destino, no como un arma de defensa. Porque durante estos días, una palabra puede abrir una puerta o cerrar una etapa. Una conversación puede ordenar algo que venía confuso, pero también una respuesta impulsiva puede crear un conflicto innecesario. Entonces, antes de hablar, pregúntate lo siguiente: ¿esto nace de mi verdad o de mi herida? Para aprovechar esta energía, yo haría foco en 3 cosas: creatividad, valentía y dirección. Creatividad porque Júpiter en Leo necesita expresión. Escribir, grabar, bailar, cantar, pintar, lanzar una idea, ordenar un proyecto, mostrar algo que venías escondiendo. Valentía porque Leo nos pide salir del rincón. No se trata de esperar a sentirnos perfectos. Se trata de empezar a mostrarnos con lo que somos hoy. Y dirección porque Marte con los nodos nos recuerda que no alcanza con hacer mucho. Hay que hacer lo que está alineado. Este tránsito también es muy interesante para el crecimiento interno porque nos enfrenta con una pregunta poderosa. ¿Qué versión de mí necesita nacer ahora? No la versión complaciente, la que hace todo correcto para que nadie se enoje, la que se achica para no incomodar, sino la versión más viva, más honesta, más creativa, más presente. Y esto puede ser hermoso, pero también incómodo, porque brillar implica ser visto. Y ser visto implica aceptar que no todo el mundo va a entenderte, aplaudirte o acompañarte. El desarrollo personal de este momento pasa por integrar el fuego con la conciencia. No se trata de apagar el ego, porque el ego también cumple una función. Necesitamos identidad, deseo, impulso, presencia. El tema es no dejar que el ego maneje todo desde la herida. Leo sano dice, yo brillo, y también dejó brillar. Leo herido dice, si no me miran, no existo. Júpiter en Leo nos invita a elegir desde cuál Leo vamos a vivir este ciclo. Entonces, si tuviera que resumirte este tránsito en una sola frase, diría esto. El cielo nos está pidiendo que dejemos de achicarnos, pero también que dejemos de actuar desde la herida. Júpiter en Leo abre una puerta enorme para la creatividad, la confianza, el amor propio y la expansión. Marte en Géminis con los nodos nos recuerda que cada palabra, cada decisión y cada impulso puede acercarnos o alejarnos de nuestro camino. No se trata de brillar más fuerte que los demás. Se trata de dejar de apagar nuestra propia luz para que nadie se incomode. Se trata de recuperar el corazón, de volver a jugar, de crear, de animarnos, de mirar de frente esa parte nuestra que todavía espera permiso y decirle, ya está, vamos. Si este video te resonó, déjame en comentarios en qué área sentís que necesitas animarte a brillar más.